Él soltó un calendario de pagos frente a mí, como si fuera una orden. Mi mamá dijo que, desde mañana, tú pagas. Sentí la humillación atorarse en mi garganta, pero no dije nada. Solo él no sabía, que al amanecer, yo lo dejaría a él y a su mamá completamente pálidos. Nunca he sido una mujer que busque discusiones. Mi nombre es Lucía, tengo 32 años, trabajo desde casa diseñando para pequeñas tiendas, y aunque mi ingreso no es grande, siempre he vivido con lo justo para sentirme tranquila. Mis días empiezan con café, música bajita mientras avanzo con los pedidos y un pequeño jardín que cuido como si fuera mi refugio. Ese espacio siempre me recordó que la paz vale más que cualquier grito. Durante mucho tiempo pensé que lo único que quería era estabilidad, un lugar donde pudiera respirar sin sentirme presionada. Cuando conocí a Marco, creí que eso por fin llegaba a mi vida. Al inicio se mostraba atento, paciente y decía que admiraba mi forma de resolver todo sin escándalos. Esa versión suya me hizo bajar la guardia y confiar en que podía construir un futuro sin miedo a perder mis límites. Con el paso de los meses descubrí que la cercanía con su mamá tenía un peso enorme en cada decisión. No fue algo brusco. Empezó con comentarios pequeños que parecían inocentes, como sugerencias sobre la casa, la boda o mis horarios. Poco a poco se volvió tan constante que terminé ajustando mi día a las opiniones de alguien que ni siquiera vivía conmigo. Yo trataba de convencerme de que exageraba, que quizá era normal que una suegra opinara, porque no quería aceptar que mis límites empezaban a deshacerse. Cada visita traía una mirada que me hacía sentir evaluada, como si mi forma de vivir nunca fuera suficiente. A veces intentaba explicarle a Marco que me incomodaba, pero él siempre respondía con un no pasa nada que anulaba lo que sentía. Ese tipo de respuestas terminó desgastando más que cualquier discusión, porque me hacía sentir sola incluso cuando él estaba a mi lado. Mientras todo avanzaba, cargaba un temor silencioso, perder mi espacio. Nunca he soportado la idea de que alguien invada mi vida al punto de hacerme dudar de mí misma, y justo eso empezó a pasar sin que me diera cuenta. Cada sugerencia que sonaba a orden, cada decisión tomada sin preguntarme, cada frase que venía de ella dijo, me hacía sentir más pequeña. Aún así, seguía callando porque pensé que lo mejor era evitar problemas. Esa mañana, cuando vi el calendario de pagos caer frente a mí como si fuera una instrucción que debía seguir, sentí un nudo que no había sentido antes. No fue solo el gesto, fue la certeza de que ya no tenía voz en nada. Me quedé en silencio porque sabía que discutir ahí mismo no cambiaría nada, pero en mi interior algo se acomodó de una forma distinta, como si una parte de mí despertara por fin. Mientras él se alejaba creyendo que yo aceptaría todo sin protestar, entendí que seguir callando significaba renunciar a la vida que siempre quise, una vida mía, sin invasiones ni decisiones impuestas. Ese instante se volvió el punto donde dejé de justificar lo injustificable. No dije nada en ese momento, pero adentro, algo ya había decidido que nada volvería a ser igual. La relación empezó a cambiar el día en que la mamá de mi prometido se volvió una presencia constante, incluso sin estar físicamente en la casa. Desde la primera vez que la conocí noté esa forma suya de hablar suave, casi cariñosa, que parecía un gesto amable, pero escondía cierta necesidad de decidir por encima de los demás. Era esa clase de persona que opina sin pedir permiso y lo hace con tanta seguridad que pareciera absurdo llevarle la contra. Los comentarios comenzaron como sugerencias pequeñas, que quizá debía arreglarme más, que la sala necesitaba otro color, que mi trabajo estaba bien para entretenerme, pero que tarde o temprano tendría que enfocarme en lo que una mujer comprometida realmente debe priorizar. No levantaba la voz, nunca. Tenía una manera de hacerlo sentir normal, como si cada palabra viniera de la sabiduría y no del control. Al principio intenté tomarlo con calma, porque no quería generar conflictos innecesarios. Cada vez que intentaba expresar algo, mi prometido respondía que yo estaba exagerando, que todo era por mi bien, que ella solo quería ayudar. Esa frase terminó enterrando muchas de mis emociones, porque me hacía sentir culpable por molestarte por cosas que, en teoría, no deberían afectarme tanto. Con el tiempo, la influencia creció. Si algo cambiaba en la casa, ella preguntaba por qué. Si yo comentaba que tenía mucho trabajo, sugería que buscara algo más estable. Si me veía cansada, insinuaba que no sabía organizarme. Era como si cada aspecto de mi rutina necesitara aprobación externa, y cada comentario se metía en mis pensamientos incluso cuando estaba sola. Lo que más dolía no era lo que decía, sino cómo se instalaba entre nosotros sin que nadie lo notara. Cada decisión pasaba primero por su opinión y después por la mía, como si mi presencia fuera secundaria. Mi prometido empezaba frases que deberían ser nuestras con un ella piensa que, ella dice que,
ella cree que, y yo quedaba en un lugar que no elegí, el de quien solo escucha. Hubo momentos en los que intenté marcar límites, pero cualquier intento terminaba suavizado por esa misma frase de siempre, no es para tanto. Ese comentario se volvió una forma silenciosa de invalidarme, una manera de decir que mis emociones no tenían suficiente peso. Con cada día que pasaba, sentía que me adaptaba a una vida que no había elegido, una vida donde mis decisiones parecían tomadas de antemano. Esa sensación de ser desplazada se hizo más evidente en situaciones simples. Desde la organización de la boda hasta decisiones de gastos, mi voz se iba apagando. No fue un cambio de golpe, sino una acumulación de detalles. Si quería algo distinto, siempre había una razón para no hacerlo. Si necesitaba apoyo, recibía una explicación que no me incluía. Poco a poco comencé a sentir que mi vida se acomodaba alrededor de expectativas ajenas. La parte más difícil fue notar que esa dinámica ya no era una excepción, se había convertido en la forma de funcionar. Cuando cada paso del día parecía depender de alguien que no vivía conmigo, entendí que ese control no era casualidad. Era un patrón. Uno que había permitido sin darme cuenta, porque cada vez que traté de hablar, terminé creyendo que callar era lo más sencillo. Por eso, cuando ese calendario de pagos cayó frente a mí como si fuera una orden, no solo vi un papel. Vi todos los momentos en los que perdí espacio, todas las veces que mis límites fueron ignorados y todas las señales que no quise ver. Y aunque permanecí en silencio, algo dentro de mí se alineó con una claridad que nunca había sentido. Ese gesto no fue un simple abuso más. Fue la confirmación de que, si no hacía algo, terminaría viviendo una vida diseñada por manos que no eran las mías. Las señales no llegaron como un trueno, aparecieron en pequeños gestos que, al principio, parecían detalles sin importancia. Una frase dicha con tono amable, una mirada que evaluaba todo, un mensaje enviado a deshoras con alguna recomendación que en realidad era una instrucción disfrazada. Yo trataba de ignorar cada cosa porque quería mantener la calma, pero mientras más dejaba pasar, más espacio ganaban en mi vida. Las primeras alertas aparecieron en situaciones simples. Si comentaba mis planes del día, siempre surgía alguna sugerencia para cambiarlos. Si mencionaba que necesitaba tiempo para mí, escuchaba que quizá más adelante, como si mis necesidades debieran adaptarse a expectativas ajenas. Incluso mis horarios empezaron a verse afectados sin que nadie lo dijera explícitamente. Todo era planteado como una idea, pero esa idea terminaba siendo la que se tomaba en cuenta, sin importar lo que yo pensara. Hubo un domingo en el que intenté descansar, porque había pasado toda la semana con entregas y apenas había dormido. Ese día recibí un mensaje diciendo que sería bueno pasar por la casa de ellos para revisar algunos pendientes de la boda. Mi intención era quedarme en casa recuperando energía, pero la respuesta que recibí cuando dije que prefería descansar fue un comentario que sonaba a reproche disfrazado, una frase que insinuaba que quizá no estaba comprometida con la familia. Ese tipo de observaciones se clavaban en mí más de lo que yo admitía. Otra alerta surgió cuando empecé a notar que mi prometido ya no preguntaba si estaba disponible, sino que asumía que debía ajustarme a cualquier plan que surgiera. Comentaba decisiones como si fueran acuerdos que yo ya había aprobado, y cuando intentaba expresar que necesitaba organizar mis propios tiempos, me respondía con un solo es un ratito o no lo tomes a mal, dejando claro que mis límites no eran considerados. Sentía que todo se movía alrededor de otras personas, mientras mi opinión quedaba en segundo plano. También empecé a notar que cualquier compra para la casa era cuestionada. No importaba si era algo pequeño, siempre había un comentario sobre si era necesario o si tenía otro color en mente. Yo intentaba restarle importancia porque no quería problemas, pero por dentro sentía como mi espacio dejaba de ser mío. Cada opinión venía acompañada de una justificación que me hacía sentir que no sabía decidir bien, y con el tiempo comencé a dudar incluso de mis gustos. La alerta más fuerte llegó en una conversación aparentemente sencilla. Comenté que estaba pensando en ahorrar para un viaje pequeño, algo solo para despejarme y ver a una amiga que vive lejos. La respuesta fue una combinación de sorpresa y desaprobación disfrazada de consejo. Me dijeron que debía priorizar lo importante para el futuro de la pareja y que los gastos personales podían esperar. En ese instante entendí que mis planes no eran vistos como parte de mi vida, sino como un obstáculo para los planes de otros. Cada una de esas señales parecía pequeña por separado, pero juntas formaban una sensación que me acompañaba todos los días. No era un grito, no era un insulto, no era un golpe. Era algo más silencioso, una presencia constante que me hacía sentir que debía pedir permiso para existir dentro de mi propia vida. Yo seguía tratando de mantener la calma,
convenciéndome de que no tenía sentido generar un conflicto por cosas mínimas, pero en el fondo sabía que nada de eso era mínimo. Y aunque todavía no lo decía en voz alta, dentro de mí crecía una certeza que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Si continuaba ignorando esas alertas, terminaría perdiéndome por completo. No fue un pensamiento inmediato, pero estaba ahí, escondido detrás de cada gesto, recordándome que algo estaba deslizándose fuera de control, incluso antes de que ese calendario cayera sobre la mesa, como si yo no fuera más que una pieza movible en la vida de otros. El día en que todo cambió no empezó con una discusión ni con un mal gesto. Fue una mañana normal, de esas en las que una piensa que nada podría salir mal porque todo parece tranquilo. Había dejado la computadora encendida porque estaba terminando un encargo urgente, así que me levanté temprano para avanzar mientras la casa todavía estaba en silencio. Preparé café, abrí las ventanas y traté de concentrarme, aunque seguía sintiendo esa incomodidad que llevaba días dándome vueltas. Mientras revisaba los archivos, escuché que la puerta se abría sin tocar. No esperaba visitas, así que me giré creyendo que se trataba de algún paquete, pero al ver quién entraba, el estómago se me apretó de inmediato. Había llegado sin avisar, sin preguntar si estaba ocupada, sin siquiera asomarse para ver si era un buen momento. Entró como si fuera su casa, revisando cada rincón con esa mirada que siempre parecía evaluar todo lo que veía. Lo primero que comentó fue que mi sala estaba desordenada, aunque apenas había un par de cosas fuera de lugar. Después se acercó a la mesa donde tenía mis materiales de trabajo y empezó a moverlos como si no importara lo que estaba haciendo. Dijo que solo quería ver qué tanto hacía en el día. No preguntó, no esperó mi permiso. Simplemente tomó mis cosas y las revisó una por una, como si tuviera derecho a hacerlo. Intenté explicar que estaba en medio de un encargo importante, pero apenas escuchó. Me respondió que las prioridades deben acomodarse, que había asuntos de la boda que necesitaban resolverse ese mismo día y que no podía seguir posponiéndolos. Yo respiré hondo para no reaccionar, porque no quería perder la calma, aunque por dentro sentí como algo se tensaba más de lo normal. La situación se volvió más incómoda cuando se dirigió a la cocina. Abrió puertas, revisó el refrigerador, acomodó cosas sin pedirme permiso y después dijo que hacía falta más orden. Yo sabía que no lo decía por ayudar, era su forma de marcar presencia, de hacerme sentir que no estaba haciendo las cosas lo suficientemente bien. Cada movimiento reforzaba esa sensación de invasión que llevaba tiempo acumulándose. El momento más duro llegó cuando mi prometido entró unos minutos después, como si nada fuera extraño. Saludó, me dio un beso rápido y empezó a hablar de los planes del día sin considerar que yo estaba trabajando ni que ya llevábamos varios minutos en una situación incómoda. No preguntó por qué su mamá estaba ahí tan temprano ni si estaba bien que hubiera entrado sin avisar. Simplemente asumió que todo era normal. Yo intenté explicar que estaba en medio de entregas urgentes y que necesitaba terminar, pero él respondió con ese tono que ya me resultaba demasiado familiar, ese que mezcla condescendencia con ligera impaciencia. Dijo que solo sería un momento y que no debía tomarlo tan a pecho. En ese instante sentí como mi voz quedaba otra vez entre sus decisiones y las de ella, como si mis necesidades fueran un estorbo en todo lo que ellos consideraban importante. El golpe definitivo ocurrió cuando ella, sin pensarlo dos veces, colocó varios documentos sobre mi escritorio y dijo que era buen momento para revisar temas financieros relacionados con la boda. Entre esos papeles estaba un desglose de gastos que yo no había autorizado, acompañado de una lista de pagos que, según sus palabras, debían ajustarse cuanto antes. Yo me quedé mirando esos números sin entender cómo habían llegado a tomar tantas decisiones sin siquiera consultarme. Ese instante me dejó helada. No solo habían decidido por mí, sino que además esperaban que siguiera cada instrucción como si fuera mi obligación. La mezcla de invasión, desconsideración y control me golpeó tan fuerte que sentí que el pecho se me cerraba. No hice un escándalo, no levanté la voz, no dije nada que pudiera usarse en mi contra. Guardé silencio porque entendí que discutir en ese momento solo lograría que me hicieran ver como la exagerada de siempre. Pero algo dentro de mí sí reaccionó. Mientras ellos hablaban de números, de compromisos, de fechas y de planes que nunca me consultaron, una parte interna finalmente despertó. Ese día, frente a esos papeles colocados sobre mi espacio de trabajo, entendí que ya no se trataba de pequeñas invasiones, era una intromisión completa en mi vida, en mis decisiones y hasta en mi dignidad. Y aunque seguí escuchando todo sin interrumpir, ese fue el momento exacto en el que supe que ya nada volvería a ser igual. Después de aquel día, todo comenzó a sentirse más pesado, como si la casa se hubiera llenado de una presencia que no me dejaba respirar. No fue un cambio inmediato,
pero sí constante. Cada mañana traía una nueva exigencia, una opinión no pedida, un comentario que se disfrazaba de consejo y que, en realidad, llevaba una intención clara: hacerme sentir que mi vida debía ajustarse a decisiones ajenas. Las invasiones dejaron de ser pequeñas y empezaron a ocupar espacios completos. Si estaba trabajando, siempre surgía algún mensaje preguntando si podía pasar un momento por la casa de ellos para revisar algo. Cuando intentaba explicar que tenía pendientes, respondían con esa frase que se repetía tanto que ya parecía una consigna: no te lo tomes tan en serio. Con el tiempo, esa frase empezó a sentirse como una forma de deshacer cualquier emoción mía, una manera de recordarme que, para ellos, mis límites no tenían tanto valor. Las visitas sin aviso se hicieron habituales. Abrían la puerta como si la casa fuera una extensión de su espacio, y caminaban por los cuartos con esa familiaridad que me hacía sentir una invitada incómoda en mi propio hogar. Había días en los que todavía no terminaba de cambiarme y ya escuchaba pasos en la sala, como si yo no mereciera privacidad. En varias ocasiones me encontré guardando mis cosas apresuradamente, como si estuviera escondiendo algo, cuando lo único que quería era proteger lo poco que aún sentía mío. La situación empeoró cuando empezaron a organizar mis tiempos sin consultarme. Me despertaba con mensajes que decían que había que salir temprano, que conviene pasar por la tienda, que se necesita ver los arreglos de la boda hoy mismo, sin importar si yo había planeado trabajar o descansar. Si pedía reorganizar algún plan, me respondían con un silencio incómodo o con un comentario que insinuaba que no estaba siendo razonable. Con cada insistencia, mi agenda se llenaba de obligaciones que no había pedido, y mis días empezaban a girar en torno a lo que deseaban los demás. Hubo una tarde en la que intenté preparar una entrega importante y no pude avanzar ni 5 minutos seguidos. Llegaban llamadas, mensajes y notificaciones de asuntos que no tenían nada que ver conmigo, pero que esperaban que atendiera como si fueran urgentes. Cuando por fin reuní el valor para decir que necesitaba concentrarme, recibí una respuesta que todavía me retumba: si quieres una familia, te adaptas. Esa frase me cayó encima como un peso enorme, porque entendí que, para ellos, adaptarme significaba renunciar a mi vida. La invasión también llegó a mis gastos. De un momento a otro, empezaron a enviarme listas de compras que, según ellos, nos convenía ir resolviendo. Yo no había pedido nada de eso. Ni siquiera se trataba de cosas que necesitáramos. Eran artículos que alguien más había seleccionado, precios que alguien más había comparado y decisiones que alguien más había tomado. Cuando preguntaba por qué yo debía encargarme, respondían que era mejor distribuir responsabilidades, aunque esas responsabilidades solo cayeran de un lado. Incluso mis gustos se empezaron a ser cuestionados. Si elegía algo para la casa, aparecía una crítica disfrazada de recomendación. Si mencionaba que quería descansar, recibía un comentario sobre cómo una pareja madura no se enfoca tanto en sí misma. Si pensaba en planear algo para mí, me recordaban que había prioridades más importantes. Poco a poco, esa acumulación de comentarios me dejaba sin espacio para tener deseos propios, como si mi vida solo pudiera existir dentro de los límites que habían marcado para mí. La presión aumentó tanto que mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mis pensamientos. Había noches en las que no podía dormir, con la mente repasando cada frase y cada gesto, buscando entender en qué momento perdí tanto control sobre mi vida. Me levantaba con el corazón acelerado, como si ya supiera que ese día traería otra invasión disfrazada de amabilidad. Incluso cuando estaba sola, sentía la presencia de esas expectativas pesando sobre mí. Uno de los momentos más desgastantes ocurrió durante una reunión en su casa. Habían invitado a varios familiares, y sin preguntarme nada, me asignaron tareas como si yo fuera parte del personal. Me pidieron que sirviera, que atendiera, que limpiara, todo con esa naturalidad que mostraba que ya asumían que ese era mi lugar. Cuando intenté apartarme un momento para respirar, alguien comentó, con voz baja pero clara, que ojalá yo aprendiera rápido porque la familia necesitaba a alguien que ayudara de verdad. Ese comentario, dicho frente a varias personas, me quemó por dentro de una manera que jamás había sentido. La reacción de mi prometido fue la misma de siempre: minimizarlo todo. Dijo que no tenía por qué sentirme así, que ellos no lo decían con mala intención, que debía entender su manera de convivir. Yo escuchaba, pero dentro de mí algo se rompía más cada vez que justificaba lo que me dolía. Era imposible ignorar lo evidente: la invasión ya era completa, y yo estaba desapareciendo dentro de un esquema que nunca elegí. Esa etapa fue la más asfixiante. Ya no eran sugerencias, ni favores, ni consejos. Era control, descarado y constante, sobre mi tiempo, mis decisiones, mis gastos,
mi espacio y hasta mi forma de ser. Y mientras más avanzaban, menos veía disposición para escucharme. Por fuera seguía comportándome con calma, pero por dentro ya no tenía más espacio para tanta carga. No sabía cómo iba a terminar todo, pero tenía claro que nada de lo que estaba viviendo era normal. Y aunque todavía me mantenía en silencio, una parte de mí empezaba a preparar algo. Algo que todavía no entendía por completo, pero que ya se movía dentro de mí como una respuesta inevitable a todo ese abuso. Lo más duro no fue la invasión constante, ni los comentarios disfrazados de amabilidad, ni las exigencias que caían sobre mí como si fuera una obligación natural. Lo verdaderamente devastador ocurrió cuando la persona que se suponía debía estar a mi lado eligió mirar hacia otro lado. Había momentos en los que todavía guardaba esa esperanza ingenua de que, en algún punto, él vería lo que estaba pasando, que abriría los ojos y entendería cuánto me estaba afectando todo. Pero ese día descubrí que esa esperanza no tenía lugar en mi vida real. Todo comenzó con una conversación que parecía normal. Yo había tenido una semana especialmente difícil, no por trabajo, sino por la acumulación de exigencias que no me dejaban respirar. Había tratado de mantener la calma, pero mi cuerpo ya estaba saturado. Sentía cansancio en lugares que no sabía que podían cansarse y una presión en el pecho que aparecía incluso cuando estaba sola. Decidí que era momento de hablar. No para reclamar, sino para pedir algo tan simple como apoyo. Elegí un momento tranquilo, sin interrupciones, sin teléfono sonando y sin visitas inesperadas. Expliqué cómo me sentía, detallé cada invasión, cada comentario que me había hecho sentir pequeña, cada decisión tomada sin consultarme. Hablé con la voz más clara que pude, tratando de no quebrarme, aunque por dentro ya estaba agotada. Pensé que, al escucharme, al ver cómo temblaban mis manos, entendería que algo serio estaba pasando. Pero la reacción que recibí fue la peor que podría imaginar. No hubo sorpresa, ni preocupación, ni un intento por entender mi punto. Solo un suspiro ligero que sonó más a fastidio que a empatía. Luego vino esa frase que terminó de desgarrarme por dentro: no te lo tomes tan personal, así somos en esta familia. Sentí como mi estómago se encogía. No solo estaba desestimando mi dolor, estaba dejando claro que, para él, lo que yo vivía no era un problema, sino una costumbre que debía aceptar sin cuestionar. Intenté responder, pero me interrumpió para decir que no quería dramas, que estaba cansado de que siempre viera todo como un ataque. Esa palabra, dramas, cayó sobre mí como una bofetada. Había hablado con calma, había explicado con detalle lo que me estaba lastimando, y aún así me estaba responsabilizando de las acciones de otros. Ese momento reveló algo que me negaba a aceptar. Para él, mi incomodidad nunca sería tan importante como su necesidad de mantener la paz con los demás. La herida se hizo más profunda cuando mencionó que, si quería encajar, debía acostumbrarme. Esa frase fue el recordatorio más claro de que estaba sola en una situación que nos afectaba a ambos. No había disposición para entenderme, solo un llamado a adaptarme a un sistema en el que yo no tenía voz. En lugar de tomar mi mano, eligió tomar distancia. En lugar de preguntarme qué necesitaba, eligió minimizarme. En lugar de defenderme, eligió justificar lo injustificable. Ese día comprendí que mi silencio había sido interpretado como aceptación. Y, peor aún, que cualquier intento de expresar mis emociones sería visto como un exceso. En vez de ver a alguien que pedía ayuda, prefirió ver a alguien que exageraba. Mientras más trataba de explicarme, más claro quedaba que su lealtad ya estaba inclinada hacia otro lado, un lado donde yo no tenía espacio. Con los días, esa distancia emocional se volvió más evidente. Cada vez que intentaba hablar de algún límite que necesitaba, me respondía con frases cortas que cerraban cualquier conversación. Si mencionaba que necesitaba apoyo, decía que él también estaba cansado. Si intentaba explicar un malestar, lo atribuía a estrés. Y cuando buscaba algún gesto de comprensión, encontraba indiferencia disfrazada de calma. La sensación de abandono se hizo tan fuerte que empecé a dudar incluso de mis emociones. ¿Estaba exagerando? ¿Era yo quien veía problemas donde no lo sabía? ¿Realmente todo esto era normal y yo simplemente no sabía adaptarme? Esas preguntas me acompañaron por varios días, hasta que recordé cada invasión, cada límite ignorado y cada gesto que me hacía sentir invisible. No estaba exagerando. Lo que vivía era real y doloroso, y lo peor era estar atravesándolo sin la persona que debería sostenerme. Hubo un momento, días después, en el que intenté hablar nuevamente. No con esperanza, sino por necesidad. Lo miré a los ojos y pregunté si realmente veía lo que estaba pasando,
si al menos podía reconocer que yo no estaba bien. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y una frase que marcó un antes y un después: no entiendo por qué lo haces tan grande. No lo estaba haciendo grande. Lo estaba viviendo sola. Ese fue el día en que entendí que no podía esperar apoyo de alguien que había elegido no verlo. Y aunque todavía no lo sabía, esa soledad emocional sería la chispa que me impulsaría a descubrir verdades que no estaba preparada para enfrentar. Había llegado a un punto en el que ya no esperaba apoyo, pero tampoco imaginaba que las cosas fueran más profundas de lo que alcanzaba a ver. Creía que lo peor era la invasión diaria, los comentarios que me reducían, las decisiones tomadas sin consultarme y el abandono emocional de quien debía estar a mi lado. Sin embargo, lo que descubrí después hizo que todo lo vivido pareciera apenas la superficie de algo mucho más grave. El hallazgo ocurrió en un día que pretendía ser tranquilo. Tenía varias entregas pendientes y decidí trabajar desde temprano para adelantar lo más posible. Necesitaba un respiro, algo que me permitiera sentir que, aunque fuera por unas horas, tenía control sobre mi vida. Mientras acomodaba papeles sobre el escritorio, noté un sobre que no había visto antes. No tenía mi nombre ni ninguna marca visible, así que pensé que quizá lo había dejado ahí por accidente. Lo tomé sin intención de husmear, pero la manera en que estaba doblado, con cierta rigidez, me dio una mala corazonada. Al abrirlo, encontré copias de documentos que no reconocí de inmediato. El primer vistazo me hizo pensar que eran trámites relacionados con la boda, pero al leerlos con más atención, el estómago se me enfrió. Eran formularios de financiamiento, contratos y listas de pagos que no solo no había autorizado, sino que incluían montos que nunca habría aceptado asumir. Mi nombre aparecía en varios apartados, como si yo hubiera dado mi consentimiento sin dudar. Era imposible que eso hubiera salido de mí. Mientras pasaba las hojas, las manos comenzaron a temblarme. Nada de lo que veía hacía sentido. Había firmas que intentaban parecerse a la mía, pero no eran mías. La caligrafía tenía un trazo distinto, demasiado apretado y torcido. Ningún documento llevaba mi autorización real, pero todos indicaban lo contrario. Sentí un nudo en la garganta que me dificultó incluso respirar, porque entendí que no se trataba de un simple malentendido. Alguien había decidido usar mi nombre sin preguntarme. Movida por la inquietud, revisé más a fondo. Encontré correos impresos que mostraban intercambios entre ellos, mensajes donde hablaban de avanzar el proceso, de dejar todo listo y de no preocuparme con detalles que seguramente no entendería. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No solo estaban tomando decisiones por mí, sino que realmente creían que no debía opinar. Había una clara intención de dejarme fuera y presentar todo como algo inevitable. El golpe más fuerte vino cuando descubrí una nota en la que se detallaban pagos relacionados con el automóvil. No era el de la boda, ni un trámite simple, era un financiamiento completo a mi nombre. Habían usado mis datos, habían armado un calendario enorme de pagos, y además, habían añadido una cláusula que me hacía responsable del total si algo salía mal. Y, por la fecha de los documentos, ese plan llevaba semanas avanzando sin que yo supiera absolutamente nada. En ese momento sentí como la habitación empezaba a dar vueltas. Mi pecho se apretó de tal manera que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Todo lo que había sentido antes, la invasión, el control, la presión, el abandono, se quedó pequeño comparado con la traición evidente en esos papeles. No eran opiniones invasivas ni sugerencias disfrazadas. Era algo más oscuro, era manipulación directa, era la intención clara de comprometerme en decisiones que nunca había permitido. Busqué el celular para revisar mis mensajes, con la esperanza absurda de que quizá había algún aviso que no recordaba haber visto. No había nada. Ni una advertencia, ni una consulta, ni un intento de informarme. Todo había sido planeado a mis espaldas. Mientras revisaba las conversaciones antiguas, descubrí que varias habían sido eliminadas. No sabía cuándo ni quién lo había hecho, pero estaba claro que habían manejado información sin dejar rastros. El miedo que sentí en ese momento no fue un miedo común. No era temor a una discusión ni a un conflicto. Era una sensación profunda, como si alguien hubiera tomado mi vida y la hubiera acomodado a su conveniencia sin importar las consecuencias para mí. De pronto me di cuenta de que ya no se trataba de abuso emocional. Era algo que podía afectarme legalmente, económicamente y hasta personalmente en el futuro. Mientras respiraba hondo para no desmoronarme, noté algo más en el fondo del sobre, una pequeña libreta con anotaciones. No tenía nombre, pero reconocí la letra inmediatamente. Ahí estaban anotados gastos, fechas,
pagos anticipados y una lista que describía los beneficios que esta decisión traería para la familia. Lo más doloroso fue leer una línea subrayada: ella no necesita saber todo, solo lo justo para no complicar el proceso. Sentí un calor recorrerme el cuerpo. Era rabia, dolor, impotencia. Era la confirmación de que no solo habían decidido por mí, sino que además habían dejado claro que era mejor mantenerme en la ignorancia. Esa frase lo explicaba todo: no era casualidad que me dejaran fuera, era parte del plan. Con la libreta aún entre mis manos, me di cuenta de que nunca había estado incluida en esa familia como una persona con voz. Para ellos era un accesorio, alguien que debía seguir instrucciones sin cuestionar nada. Todos los silencios, los gestos condescendientes, las decisiones tomadas sin consultarme, las frases que minimizaban mis emociones, todo conducía a este punto. A dejarme fuera de todo, incluso de mi propio futuro. Me quedé sentada frente a esos documentos sin poder moverme. Había tanta información, tantas mentiras ocultas, tantas decisiones tomadas sin mi consentimiento, que sentí como si mi piel ya no me perteneciera. Lo más difícil no fue descubrir la manipulación, sino darme cuenta de que quien debía protegerme había permitido, y tal vez impulsado, todo eso. Ese día, con esa montaña de papeles frente a mí, supe que ya no tenía nada más que descubrir. Todo estaba ahí, de forma brutal y clara. Habían construido un plan entero sobre mis hombros sin siquiera verme como un ser humano. Y aunque todavía no sabía qué iba a hacer, entendí que ese hallazgo marcaba un antes y un después. Nada de lo que viniera después sería igual. Después de horas mirando esos documentos, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un estallido repentino ni una decisión impulsiva, fue una sensación lenta, profunda, como si una parte muy antigua de mí, esa que siempre había intentado mantener la paz, evitar pleitos y ceder para no generar conflictos, finalmente entendiera que ya no tenía nada más que ceder. Me quedé sentada en silencio, con las manos aún temblando, pero ese temblor ya no era miedo. Era la consecuencia de haber sostenido demasiado por demasiado tiempo. Toda mi vida había intentado ser razonable. Cada vez que alguien exigía algo, yo buscaba equilibrio. Si surgía un conflicto, trataba de bajar la tensión. Si algo me molestaba, prefería quedármelo para no sonar exagerada. Creía que callar era una forma de proteger, que evitar un problema era una forma de amar. Pero ese día descubrí que el silencio también puede destruir. No de golpe, sino despacio, debilitando hasta dejar a una persona sin voz. Mientras repasaba cada hoja, recordé todas las veces en las que intenté expresar mi incomodidad. Recordé cada comentario que minimizó mis emociones, cada gesto que me hizo sentir menos, cada decisión tomada sin mi presencia. Recordé incluso mis intentos de justificar todo dentro de mí, diciéndome que quizá eran costumbres, formas distintas de convivir o simples malentendidos. Me había esforzado tanto por no ser difícil, que terminé permitiendo que otros caminaran sobre todo lo que yo era. Ese fue el momento en el que algo finalmente se quebró. Una parte de mí, cansada de sostener un equilibrio falso, dejó de pedir explicaciones y empezó a ver las cosas como realmente eran. No necesitaba una disculpa, porque sabía que nunca llegaría. No necesitaba que alguien reconociera mi dolor, porque estaba claro que ninguno lo veía como algo importante. Tampoco necesitaba seguir intentando ser comprendida por quienes ya habían demostrado que no estaban dispuestos a escuchar. La traición estaba ahí, en esas firmas falsificadas, en esos planes hechos a mis espaldas, en esas frases que me excluían del rumbo de mi propia vida. Pero lo que más dolía no era la manipulación en sí, sino lo que la había permitido, la indiferencia de quien prometió estar conmigo. Esa indiferencia se sentía más pesada que cualquier documento. Era la evidencia de que yo había estado sola incluso antes de darme cuenta. En un punto, dejé los papeles sobre la mesa y respiré profundamente. No lo hice para tranquilizarme, lo hice porque necesitaba sentir que todavía había un poco de mi vida que me pertenecía. Mientras inhalaba, entendí algo que había evitado aceptar durante meses: nadie vendría a salvarme. Nadie iba a detener ese abuso por mí. Nadie iba a decir esto no está bien, porque para ellos todo funcionaba a su conveniencia. Si esperaba un gesto de apoyo, me quedaría esperando para siempre. Esa claridad me golpeó con una fuerza distinta. No era dolorosa, era liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía permiso de pensar en mí. No en lo que ellos esperaban, no en lo que debía hacer, no en lo que sería mejor para la familia. Pensé en mí, en mi vida, en mi tranquilidad, en el peso que llevaba cargando y en la persona que estaba perdiendo dentro de tanta exigencia ajena. No lloré, no grité,
No tuve una explosión. Lo que ocurrió fue mucho más silencioso. Fue ese tipo de quiebre que no se escucha, pero que se siente como si la piel misma se abriera. Fue un despertar. Ya no podía seguir viviendo conforme a un guión que otros habían escrito. Ya no podía seguir adaptándome a una vida que no elegí. Me levanté despacio y caminé por la casa. Cada paso se sentía más firme, como si con cada movimiento recuperara algo que se había ido apagando. Miré mis cosas, mis espacios, mis proyectos, todo lo que había construido con esfuerzo. Y mientras hacía ese recorrido lento, acepté que si quería recuperar mi dignidad, no podía seguir callando. No era venganza lo que buscaba. Era verdad. Era libertad. Era volver a tener control sobre mi vida. Era dejar de existir bajo la sombra de decisiones ajenas. Era mirar hacia adelante sin miedo a enfrentar las consecuencias de poner un límite. Ese día, mientras el sol caía y la casa quedaba en silencio, supe que había llegado mi punto de quiebre. Ya no había marcha atrás. No podía seguir siendo la versión de mí que se conformaba con sobrevivir entre invasiones disfrazadas de cariño. Por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. Y aunque todavía no sabía cuál sería mi siguiente paso, ya no tenía dudas, dejaría de ser la mujer que aguantaba en silencio. Lo que viniera después tendría mi voz, mi decisión y mi fuerza. Si ellos habían escrito su propio plan sin mí, yo escribiría el mío, lejos de todo aquello que intentó apagarme. Cuando llegó la noche, la casa se sentía distinta. No era el silencio habitual, era uno más denso, como si las paredes supieran que algo estaba por romperse para siempre. No había lágrimas ni discusiones pendientes. Solo una calma extraña, esa que aparece cuando por fin se acepta una verdad que llevaba demasiado tiempo tocando la puerta. Me senté frente a la mesa donde aún estaban los documentos, ya ordenados, ya revisados, ya comprendidos. Cada hoja era una prueba clara de que yo había sido dejada al margen de decisiones que afectaban directamente mi vida, y ya no había forma de justificar nada. No tenía intención de enfrentar a nadie en ese momento. No quería una conversación que terminaría en culpas volteadas hacia mí o en explicaciones huecas que ya conocía de memoria. Tampoco necesitaba escuchar otra excusa disfrazada de "es por tu bien". Lo que necesitaba era un movimiento concreto, algo que me devolviera control, aunque fuera un pequeño fragmento. Así que respiré hondo, cerré los ojos y empecé a pensar en cada recurso que tenía a mi alcance. No muchos, pero suficientes para dar el primer paso. Saqué mi laptop, encendí el celular y abrí una carpeta donde guardaba mis identificaciones, contratos pasados y cualquier papel importante. Revisé cada documento personal para confirmar que no hubiera algo más que se me hubiera escapado. Cada archivo que abría me hacía sentir un poco más firme. Era como si cada dato, cada número, cada firma verdadera me recordara que todavía tenía voz, aunque otros quisieran borrarla. Después abrí el calendario de pagos que habían arrojado sobre mi mesa horas antes. Lo observé con la misma frialdad con la que ellos habían decidido sobre mí. No intenté entenderlo de nuevo. Ya estaba claro. Lo único que importaba ahora era qué iba a hacer con toda esa información. Había una sensación nueva en mi pecho, no de miedo, sino de decisión. Por primera vez, no esperaba que alguien más resolviera. Lo haría yo. Tomé el teléfono sin prisa. No quería actuar desde la rabia. Quería actuar desde la certeza. Busqué un número que llevaba tiempo guardado, uno que había obtenido meses atrás para un trámite personal que nunca terminé. Era el contacto de alguien que podía orientarme sin juzgarme, sin minimizarme, sin tratarme como una extensión de nadie. Miré la pantalla unos segundos, dudando no por inseguridad, sino porque sabía que ese llamado marcaría un antes y un después. Presioné el botón de llamada. La voz al otro lado atendió con profesionalismo. Yo me presenté con calma, sin dar más detalles de los necesarios. Expliqué que necesitaba orientación urgente sobre un asunto que involucraba mi nombre en documentos que no había autorizado. La persona escuchó con atención, sin interrupciones, sin intentos de suavizar lo que estaba escuchando. No me trató como si estuviera exagerando, ni me pidió que lo viera desde otro ángulo. Me escuchó como nadie lo había hecho en mucho tiempo. Respondió que podía revisar la situación, que necesitaba ciertos datos y que era importante actuar rápido para evitar complicaciones futuras. Tomé nota de cada instrucción, escribí cada detalle y confirmé cada paso. No temblé esta vez. Sentía una seguridad distinta, como si por fin mi vida estuviera regresando a mis manos. Cuando la llamada terminó, guardé el celular sin soltar el aire que llevaba acumulado. Estaba haciendo lo correcto, aunque nadie más lo supiera.
Luego preparé una carpeta física. Coloqué los documentos principales, las copias que había encontrado, las anotaciones de esa libreta y las pruebas necesarias para respaldar cada cosa. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque ya no iba a permitir que decisiones ajenas definieran mi futuro. Mientras cerraba la carpeta, sentí una calma que no había sentido en meses. Era la calma que llega cuando una persona decide dejar de ser espectadora de su propia vida. No conté nada. No hice un comentario, no envié un mensaje, no expliqué mis movimientos. Ellos seguían creyendo que yo estaba en el mismo punto de siempre, que continuaría callando, que aceptaría todo como si fuera inevitable. Nunca imaginaron que ese silencio, al que tanto se acostumbraron, se estaba transformando en la decisión más importante que había tomado hasta ese momento. Esa noche no dormí mucho, pero no por angustia, sino porque sentía que algo dentro de mí estaba finalmente despertando. Ya no era la mujer que trataba de adaptarse a todo para no incomodar. Ya no era la voz que se apagaba para sostener la paz ajena. Ya no era el silencio cómodo que les resultaba tan conveniente. Había dado mi primer paso. Y aunque aún nadie lo sabía, ese paso sería el principio del final para todo lo que habían construido sobre mí. El amanecer llegó con una luz suave que apenas entraba por las cortinas, pero mi interior estaba en total claridad. No había dudas, no había vacíos, no había temblores. Tenía la carpeta lista sobre la mesa y el teléfono con los datos que me habían dado la noche anterior. Durante horas estuve repasando todo, no para convencerme, sino para asegurarme de que no había huecos. Sabía lo que tenía que hacer, y esa certeza me sostuvo mientras escuchaba pasos en el pasillo. No tardaron en llegar los mensajes preguntando si podía acomodarme, para revisar unos pendientes. Ni siquiera había amanecido por completo y ya estaban calculando mi tiempo como si fuera suyo. No respondí. No era momento de discusiones ni explicaciones. Cuando finalmente tocaron a la puerta, lo hicieron con esa familiaridad que ya se había vuelto parte de mi vida sin que yo la hubiera permitido. Respiré hondo, abrí con calma y me hice a un lado sin decir nada. La sorpresa en sus rostros fue evidente, porque estaban acostumbrados a que yo iniciara cualquier conversación con una sonrisa obligada o una frase conciliadora. Esta vez no di ninguna de las dos. Entraron con la misma seguridad de siempre, comentando cosas que no escuché porque mis pensamientos estaban concentrados en lo que estaba por suceder. Hablaron de planes, de pendientes, de decisiones que supuestamente ya estaban acordadas, y en medio de todo ese monólogo, colocaron el calendario de pago sobre la mesa, como si yo fuera una pieza más en su organización. Lo hicieron con la misma normalidad con la que lo habían hecho antes, sin imaginar que ese gesto sería el último que harían bajo esa dinámica. Tomé la carpeta con calma, la sostuve entre las manos y la coloqué frente a ellos sin una palabra. La reacción fue inmediata. Primero confusión, luego molestia y finalmente un silencio incómodo que pareció llenar todo el espacio. Preguntaron qué era eso y por qué tenía esa actitud. No respondí de inmediato. Los dejé ver las portadas, los documentos ordenados, las copias, las pruebas. Me mantuve firme mientras sus miradas pasaban de la seguridad a la inquietud. Cuando abrieron el primer documento, sus expresiones cambiaron. La voz que siempre sonaba segura se entrecortó en una frase incompleta. Había sorpresa real en sus ojos. No esperaban que yo tuviera esa información, mucho menos que la hubiera organizado tan meticulosamente. Siguieron hojeando, pasando páginas con manos cada vez más tensas, como si buscaran una explicación que no encontraban. El silencio se volvió más pesado que nunca. A los pocos segundos, el golpe final llegó con un timbre. Toqué la pantalla del teléfono y dejé entrar a la persona que había estado esperando. No era un familiar, ni un amigo, ni alguien cercano a ellos. Era alguien externo, alguien con autoridad suficiente para poner límites donde yo no había podido. La presencia de esa persona ocupó la sala de inmediato, cortando el aire como si marcara una frontera completamente nueva. Se presentaron con calma, explicaron que estaban ahí para revisar una denuncia por uso indebido de información personal y documentos manipulados. La cara de ambos se descompuso. Intentaron interrumpir, dar explicaciones rápidas, culpar al estrés, convertirlo todo en un malentendido. Pero la persona a cargo no dio espacio para eso. Les pidió que se sentaran, que escucharan y que respondieran solo cuando fuera necesario. Mostró los documentos que yo había entregado, las firmas falsificadas, las fechas manipuladas, las solicitudes hechas a mi nombre sin autorización, las comunicaciones que habían intentado ocultar. Cada hoja era una prueba,
y cada prueba era un ladrillo que derrumbaba esa fachada de buena intención que habían construido durante meses. No podían desviar la mirada. No podían negar lo evidente. No podían justificar lo que estaba expuesto con tanta claridad. El ambiente se volvió tenso. La persona encargada hizo preguntas directas, sin suavidad, sin rodeos. Y cada respuesta que daban los hundía más. Intentaron culparse entre ellos, confundirse, repetir frases que antes usaban para salirse de cualquier situación incómoda, pero nada funcionaba ahora. Ya no era un intercambio emocional, era una revisión formal que no podían manipular con palabras dulces ni silencios estratégicos. Yo me mantuve de pie, observando todo sin intervenir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo al tomar acción. Mi silencio ya no era sumisión, era fuerza. Era la prueba de que por fin había recuperado control sobre mi vida. Cada vez que intentaban girar la situación para hacerme ver como la exagerada, la persona encargada regresaba al documento, al dato, a la evidencia. Y ellos volvían a caer. El calendario de pagos quedó en el centro de la mesa, ahora no como una orden disfrazada de responsabilidad, sino como el símbolo más claro de su abuso. Lo miraban de reojo como si temieran tocarlo, como si ese simple papel pudiera quemarlos con la verdad que ahora no podían negar. Ya no era algo que podían imponerme. Era una prueba clara del límite que habían cruzado. La conversación duró más de lo que imaginé, pero cada minuto reafirmaba lo que había descubierto la noche anterior. Yo había recuperado mi voz. La persona encargada explicó las consecuencias, los pasos a seguir y la importancia de que no volvieran a usar mis datos sin autorización. Sus rostros estaban pálidos, muy parecidos a como yo había imaginado en ese primer instante de coraje silencioso. Cuando la revisión terminó, la autoridad se despidió con firmeza y me recordó que cualquier retraso en los siguientes pasos podía contactarlos de nuevo. Cerré la puerta detrás de esa persona y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire entraba a mis pulmones sin peso. Ellos seguían ahí, sentados, sin saber qué decir. Yo solo los miré un segundo, lo suficiente para que entendieran que nada de lo que habían hecho quedaría sin consecuencia. No necesitaba gritar ni reclamar. La realidad ya había hablado por mí. Ese instante, ese momento exacto, fue el golpe final. El día en que su poder se quebró. Y mi vida por fin dejó de pertenecerles. Después de que la autoridad salió de la casa, el silencio que quedó fue tan denso que podía sentirse en la piel. No era el mismo silencio incómodo de antes, era uno que revelaba lo irreversible de lo que acababa de suceder. Durante unos segundos nadie se movió. Parecía que aún esperaban que yo dijera algo, que hiciera alguna pregunta, que ofreciera una salida fácil para suavizar la situación, como tantas veces lo había hecho en el pasado. Pero esa versión de mí ya no existía. Fueron ellos quienes rompieron el silencio primero. Comenzaron a hablar al mismo tiempo, cada uno intentando imponer una explicación distinta, tratando de darle sentido a lo que acababan de escuchar. Todo lo que decían era una mezcla de justificaciones apresuradas, frases entrecortadas y argumentos construidos sobre la marcha. Decían que lo habían hecho por organización, que habían malinterpretado algunos trámites, que nunca imaginaron que yo lo tomaría así. Evitaban usar palabras claras como responsabilidad, abuso o manipulación, porque sabían perfectamente que ya no podían ocultar nada. Las disculpas no tardaron en llegar, pero no eran sinceras, eran impulsadas por el miedo a las consecuencias. Sus voces temblaban no por arrepentimiento, sino por la posibilidad de enfrentar problemas que nunca creyeron que les alcanzarían. Esa fragilidad repentina contrastaba con la seguridad con la que habían tomado decisiones sobre mi vida sin pedirme permiso. Era evidente que lo que más les preocupaba no era mi dolor, sino su reputación y lo que la autoridad pudiera hacer si seguían saliendo más irregularidades. Mientras hablaban, cada frase dejaba ver que intentaban reacomodar la historia, como si todavía pudieran moldear la situación a su favor. Usaban palabras suaves, intentando sonar comprensivos, incluso cariñosos, como si eso pudiera borrar todo lo que habían hecho. Pero yo ya no veía gestos amables ni tonos calmados. Veía miedo. Veía la caída de una máscara que habían sostenido durante demasiado tiempo. En un punto intentaron culparse mutuamente, buscando quién había tomado la iniciativa o quién malinterpretó qué documento. El intercambio se volvió caótico, lleno de interrupciones y acusaciones veladas. Lo que antes presentaban como unión, ahora se desmoronaba frente a mis ojos. Cada uno intentaba protegerse, incluso si eso significaba señalar al otro. La fachada de perfección se había roto por completo. Luego intentaron un recurso diferente, voltear la situación hacia mí.
Dijeron que yo debía haber preguntado, que quizá malinterpreté sus intenciones, que todo se había hecho pensando en lo que sería mejor para la pareja. Esa parte me provocó una mezcla de rabia silenciosa y una claridad absoluta. No respondí, porque no valía la pena entrar en una discusión que intentarían manipular. Ellos conocían la verdad tan bien como yo, nada de lo que habían hecho tenía que ver con mi bienestar. Cuando vieron que mis expresiones no cambiaban, recurrieron a un tono emocional. Usaron palabras como familia, unidad y confianza, intentando despertar alguna culpa que pudiera hacerme retroceder. Hablaron de estrés, depresión, de la intención de ayudar, de los esfuerzos que nunca aprecié. Era impresionante ver cómo podían moldear la narrativa según les convenía, incluso cuando la evidencia estaba sobre la mesa. Parecía que no les bastaba haber manipulado documentos, también querían manipular la realidad. Intentaron acercarse físicamente, como si un abrazo pudiera borrar la falsificación de contratos. Lo hicieron despacio, buscando suavizar el ambiente, pero di un paso atrás sin levantar la voz. Ese movimiento bastó para que entendieran que ya no podían cruzar mis límites. Se quedaron inmóviles, desconcertados, como si nunca hubieran imaginado que yo podría poner una frontera tan clara. Con el paso de los minutos, la tensión creció tanto que la energía del lugar se volvió insoportable. Ellos seguían hablando, pero sus palabras estaban vacías. Todo lo que decían tenía el tono desesperado de quien sabe que ha perdido control. Intentaban convencerme de que todo se podía resolver, de que no era necesario exagerar, de que podíamos hablar como adultos. Pero yo ya no necesitaba explicaciones. Ya no necesitaba entrar en ningún juego emocional. Todo lo que debía hacer ya lo había hecho. Mientras buscaban una salida, noté cómo sus rostros iban perdiendo color. Era la palidez exacta que yo había imaginado aquella mañana cuando recibí el calendario de pagos. Ese gesto que me había humillado se transformó ahora en el punto donde su arrogancia finalmente se desplomaba. La caída no fue ruidosa, fue silenciosa, como todas las verdades que pesan más que un grito. En un último intento por retomar control, dijeron que podíamos empezar de nuevo, que podían cambiar, que harían las cosas bien. Pero ya no se trataba de promesas, se trataba de límites que nunca deberían haberse cruzado. Se trataba de decisiones tomadas sin mí, de una vida que habían intentado moldear a su conveniencia, de un futuro construido sobre mis hombros sin mi consentimiento. No había vuelta atrás. Me pidieron que dijera algo, lo que fuera, solo para tener una señal de que podían negociar. Pero no necesitaba negociar nada. No debía nada. No les debía tranquilidad, ni explicaciones, ni una salida cómoda para su culpa. Solo les di una mirada firme, una que decía más que cualquier discurso. Y en ese momento entendieron. Su caída ya era un hecho. Y yo ya no pertenecía a ese lugar. Cuando finalmente quedaron en silencio, sentí que algo dentro de mí se abría paso con una claridad que jamás había experimentado. No era rabia, ni venganza, ni orgullo. Era algo más profundo, la certeza de que había recuperado algo que llevaba meses intentando rescatar. Mi voz. Mi espacio. Mi vida. Me quedé ahí, de pie, mirando la habitación que tantas veces había sido escenario de invasiones, comentarios disfrazados de consejos y decisiones impuestas. Esa misma habitación ahora se sentía más amplia, como si por fin tuviera aire. No dije nada porque no había nada que decir. Todo estaba hecho. Todo estaba expuesto. Todo estaba claro. Y en esa claridad no cabía ninguna explicación más. Caminé hacia la mesa, tomé la carpeta donde había guardado las pruebas y la coloqué dentro de mi bolso con movimientos tranquilos, conscientes. Cada gesto era una declaración silenciosa, una forma de dejar claro que mi vida ya no era negociable. Decidí recoger mis cosas sin prisa. Tomé mi computadora, mis documentos personales y algunos objetos que consideraba parte de mi historia, no de la suya. No estaba huyendo, estaba recuperando lo que siempre había sido mío. Cada objeto que colocaba en mi bolso reforzaba esa sensación de renacimiento, ese renacer tranquilo que llega cuando alguien, después de tanto dolor, finalmente se elige sin miedo. Ellos observaron todos mis movimientos con una mezcla de desconcierto y resignación. No insistieron, no preguntaron, no intentaron acercarse de nuevo. Parecía que entendían que ya no había espacio para sus palabras. Lo único que quedaba para ellos era una casa llena de ecos que antes se ocultaban detrás de mis silencios, y que ahora resonaban en cada rincón. Antes de salir, me detuve un segundo y respiré profundamente. No para contenerme, sino para reconocer lo que estaba haciendo. A veces renacer no es empezar algo nuevo,
es dejar de sostener lo que nunca debió estar a tu cargo. Y eso era lo que estaba haciendo. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás, no por desprecio, sino porque ya no necesitaba comprobar nada. Había dejado ahí una vida que no me correspondía y estaba lista para construir una que sí. Mientras caminaba por la calle, sentí que mis pasos tenían un peso distinto, firme, consciente. No tenía resuelto todo lo que venía, aún había trámites, procesos y decisiones que tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía dirección. Sentía libertad. Sentía que ese renacer era real, no una fantasía que intentaba convencerme de que todo estaba bien. Ese día, mientras avanzaba bajo el sol de la mañana, supe que no necesitaba una frase final, ni un gran discurso, ni un cierre dramático. Mi renacimiento estaba sucediendo en cada paso, en cada respiración, en cada límite que por fin había puesto. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, tenía claro que ese camino por fin era mío. Mientras caminaba lejos de esa casa, recordé con una claridad casi dolorosa la mañana en la que colocaron aquel calendario de pagos frente a mí, como si fuera una orden inevitable. En ese momento sentí la humillación atorarse en mi garganta, pero ahora, con cada paso que daba, entendía que no era humillación, era el aviso de que un día encontraría la fuerza para levantarme. Y así fue. Ellos creyeron que podrían decidir por mí, moldear mi vida, callar mi voz. Nunca imaginaron que el mismo amanecer que usaron para imponerme una carga sería el amanecer en el que yo recuperaría todo lo que intentaron arrebatarme. Hoy camino ligera. Sin calendarios ajenos. Sin expectativas que no me pertenecen. Sin silencios que me apaguen. Ese amanecer los dejó pálidos. Pero a mí, por fin, me devolvió la vida.